¿Alguna vez se han detenido a pensar en los silencios que nos rodean? No me refiero al cese del ruido, sino a la vasta extensión de lo que no se dice, de lo que se retiene, de lo que la tierra misma elige guardar. Hay lugares en nuestro mundo que son verdaderas bibliotecas de secretos, y pocos tan elocuentes en su mutismo como el desierto de Sonora. Este coloso de arena y cactáceas, implacable y majestuoso, ha sido testigo de innumerables historias, algunas contadas, otras sepultadas para siempre bajo su sol inclemente. Pero hay secretos que, a pesar de los años, se niegan a permanecer ocultos, que de alguna manera encuentran un camino para resurgir, desafiando el tiempo y la lógica. Hoy nos adentraremos en uno de esos enigmas persistentes, una historia que comenzó hace más de un cuarto de siglo y que, lejos de desvanecerse, acaba de reabrirse con una fuerza inquietante. En 1997, el corazón de México se detuvo ante la inexplicable desaparición de Ana y Luis, una joven pareja, dos vidas con futuro, que simplemente se desvanecieron en la desolada carretera 150, en algún punto del vasto e indiferente desierto sonorense. Su partida sin rastro dejó un vacío insondable, una herida abierta en la memoria colectiva y un sinfín de especulaciones que, con el tiempo, se convirtieron en susurros, luego en mitos y finalmente en una dolorosa incógnita archivada. La búsqueda inicial fue intensa, desesperada, pero el desierto, con su infinita capacidad de ocultar, no reveló nada, ni un rastro, ni una pista concluyente, solo el silencio, un silencio que parecía burlarse de los esfuerzos humanos. 26 años. Un lapso de tiempo capaz de borrar casi cualquier huella, de transformar el dolor agudo en una cicatriz y la esperanza en una aceptación resignada. Pero la arena y el viento tienen sus propios planes. En 2023, la maquinaria del destino, o quizás una cruel coincidencia, puso fin a esa quietud forzada. En un paraje polvoriento, casi engullido por la vegetación xerófila y el olvido, cercano a Hermosillo, fue encontrado un viejo camión pick-up Ford. Carcomido por el tiempo, con su pintura descolorida y su metal oxidado, era una reliquia fantasmal que emergía de la nada. Los primeros en llegar no podían creer lo que veían. Era el camión, el vehículo de Ana y Luis. El hallazgo, por sí solo, ya era impactante. Reabría la herida, revivía el fantasma de aquella noche de 1997, pero lo que se encontró en sus entrañas oxidadas trascendió cualquier expectativa, cualquier teoría que se hubiera tejido a lo largo de los años. El habitáculo, impregnado de un olor a metal, a polvo milenario y a un olvido casi palpable, reveló una serie de mensajes extraños. No eran objetos personales de la pareja, ni notas de despedida esperadas. Eran garabatos perturbadores, símbolos crípticos, grabados con furia y desesperación en el metal de las puertas, en el tablero, e incluso trazados con el dedo sobre las capas de polvo acumulado. Indicios que de inmediato se percibieron ajenos a Ana y a Luis, a su historia conocida, a su personalidad. Estos hallazgos, inesperados y profundamente inquietantes, no solo redefinen la búsqueda, sino que también sugieren una narrativa mucho más compleja, oscura y perturbadora de lo que se creyó inicialmente. La simple desaparición se transforma en un intrincado tapiz de incógnitas. ¿Qué significan estos símbolos? ¿Quién los dejó allí? ¿Por qué ahora? El desierto, que por tanto tiempo guardó silencio, parece haber decidido que es el momento de hablar, de revelar que el verdadero horror de aquella fatídica noche apenas comienza a contarse. Este no es solo un caso de personas desaparecidas, es una puerta a lo desconocido, un desafío a toda lógica y memoria, y una invitación a explorar los límites de lo que creemos entender sobre el miedo y los secretos que la humanidad es capaz de generar o encontrar.
Este fenómeno, el de la desaparición sin explicación, toca una fibra primordial en la psique humana. Nos confronta con la fragilidad de nuestra existencia, con la fina capa de control que creemos tener sobre nuestras vidas. ¿Cómo es posible que una persona, un vehículo, un momento, simplemente dejen de existir en el tejido de la realidad sin dejar una huella comprensible? La mente humana, por naturaleza, busca patrones, busca explicaciones, anhela cerrar círculos. Cuando un círculo permanece abierto, cuando la lógica se rompe, surge una incomodidad profunda, una necesidad casi obsesiva de entender. El caso de Ana y Luis se convirtió en un arquetipo de esta inquietud, un eco silencioso en la mente de quienes lo recordaban, una advertencia tácita sobre los abismos que pueden abrirse bajo nuestros pies en el lugar más inesperado. El desierto, por su parte, no es un mero telón de fondo para estas tragedias, es un personaje activo, un cómplice silencioso o un guardián implacable. Su inmensidad es engañosa. Pareciera vacío, pero es un ecosistema vibrante, lleno de vida y de muerte, de secretos enterrados bajo capas de arena que el viento reordena con cada ráfaga. Es un lugar donde el tiempo se distorsiona, donde los objetos pueden ser preservados o desintegrados en cuestión de años. La idea de que el camión de Ana y Luis pudiera haber permanecido oculto durante más de 2 décadas en un paraje cercano a una ciudad como Hermosillo, a plena vista pero invisible, es una paradoja que subraya la maestría del desierto para camuflar y custodiar. Nos obliga a cuestionar qué otras verdades estarán esperando su momento para emerger de su vastedad. La noticia del hallazgo del pickup Ford corrió como pólvora, no solo por la región de Sonora, sino por todo el país. La herida que el tiempo había cubierto con una costra de olvido se desgarró de nuevo, liberando una marea de emociones, desde la renovada esperanza de los familiares hasta la macabra curiosidad del público. Pero esta vez la historia no era simplemente la de una desaparición trágica. Los objetos encontrados en el interior del vehículo, esos garabatos y símbolos crípticos, transformaron el misterio. Ya no se trataba solo de dónde estaban Ana y Luis, sino de qué les sucedió y quizás, más importante, por qué y quién dejó esas marcas inquietantes. La naturaleza de estas inscripciones, su aparente desconexión con la vida conocida de la pareja, proyecta una sombra diferente, una que evoca narrativas de rituales extraños, de encuentros perturbadores, de fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión cotidiana. Este cambio de paradigma es lo que nos impulsa a ir más allá de la superficie. No estamos aquí para recrear un mero reporte policial, sino para explorar las capas más profundas de este enigma. ¿Qué nos dicen estos símbolos sobre la mente humana en situaciones extremas? Podrían ser un lenguaje, una advertencia, un grito de auxilio, o quizás algo más oscuro y ancestral. La presencia de estas marcas nos obliga a considerar que el desierto no solo ocultó un camión, sino que también ha sido un escenario para eventos que desafían nuestra comprensión lineal de la realidad. Nos invita a pensar en la semiótica del miedo, en cómo los seres humanos intentamos comunicar lo inefable, lo terrorífico, lo que escapa a las palabras. Al adentrarnos en esta historia, nos preparamos para un viaje que trasciende la simple búsqueda de 2 personas. Es una expedición hacia el corazón de un misterio que se alimenta de la incertidumbre, de la tensión entre lo conocido y lo inexplicable. Es una oportunidad para reflexionar sobre cómo los lugares, como el desierto de Sonora, pueden convertirse en depositarios de memorias traumáticas, y cómo el tiempo, lejos de curar todas las heridas, a veces solo las fermenta, permitiendo que la verdad, cuando finalmente emerge, sea aún más impactante y desorientadora. La historia de Ana y Luis y los secretos grabados en su viejo camión
nos desafía a mirar más allá de lo evidente, a escuchar los susurros del pasado y a confrontar la posibilidad de que, en los rincones olvidados de nuestro mundo, el verdadero horror no es el que se oculta, sino el que finalmente se revela. Nos adentramos, pues, en el corazón de un enigma que promete redefinir nuestra percepción del miedo y de los límites de lo desconocido. El hallazgo del camión de Ana y Luis, lejos de proporcionar un cierre, ha abierto una puerta a una dimensión de la historia que nadie anticipó. La ironía de que el desierto, un lugar asociado con la desolación y el olvido, haya sido el custodio de esta verdad durante tanto tiempo, solo añade una capa más de misticismo a la narrativa. Los elementos en juego aquí son profundamente humanos y al mismo tiempo extrañamente cósmicos: el deseo de saber, la tenacidad del tiempo, la implacabilidad de la naturaleza y la perturbadora posibilidad de que existan fuerzas o intenciones más allá de nuestra comprensión ordinaria. Este misterio nos invita a una introspección sobre nuestra propia vulnerabilidad y sobre la persistencia de los secretos que se niegan a ser enterrados. La reconstrucción de los hechos, o más bien, la deconstrucción de lo que creíamos saber, comienza ahora. Cada garabato, cada símbolo en el metal corroído, se convierte en un fragmento de un rompecabezas que desafía la lógica forense tradicional. No son huellas digitales, ni testimonios oculares convencionales, son susurros grabados en el tiempo, artefactos de un momento de terror o revelación extrema. ¿Cómo se interpretan? ¿A qué cultura o subcultura pertenecen? ¿Son producto de una mente trastornada, de una comunicación desesperada o de un mensaje codificado dirigido a un receptor específico? Estas son las preguntas que nos guiarán a través de las profundidades de este misterio, explorando no solo lo que le pudo haber sucedido a Ana y Luis, sino también la fascinante y a menudo aterradora naturaleza de los símbolos y los mensajes ocultos en la historia de la humanidad. Es un llamado a la curiosidad, una invitación a explorar los rincones más oscuros de la experiencia humana, donde el silencio del desierto finalmente cede su lugar a una verdad inesperada. El descubrimiento del camión no solo ha reavivado una búsqueda, sino que ha transformado por completo la naturaleza de lo que se busca. Ya no estamos persiguiendo simplemente el rastro de dos personas. Estamos intentando descifrar un lenguaje, desentrañar una conspiración o comprender una experiencia que se plasmó en el metal con una urgencia que trasciende el tiempo. La arena, que durante décadas guardó el secreto, ahora se convierte en el lienzo de una narrativa que se niega a ser ignorada. Este es el punto de partida de nuestra exploración, un viaje hacia el corazón de un enigma que promete desafiar nuestras percepciones y expandir los límites de lo que consideramos posible en los vastos y misteriosos paisajes de nuestro mundo. La historia de Ana y Luis, lejos de ser un final, marca el principio de una investigación que nos llevará a los confines de la lógica y la memoria. Para entender la magnitud de este nuevo giro en el caso, debemos primero sumergirnos en el contexto de cómo los misterios de desapariciones se arraigan en la conciencia colectiva. Desde siempre, la idea de desvanecerse sin dejar rastro ha alimentado tanto el folclore como la crónica roja. Piensen en las leyendas de barcos fantasma, de civilizaciones perdidas, o incluso de personas que simplemente caminan hacia el horizonte y nunca regresan. Hay algo profundamente perturbador en la ausencia de un cuerpo, en la falta de una explicación definitiva. Este vacío permite que la imaginación se desborde, que las teorías más descabelladas tomen forma y que el miedo a lo desconocido se incruste en el subconsciente colectivo. El caso de Ana y Luis durante 26 años fue uno de esos vacíos, un lienzo en blanco para la especulación local, un cuento susurrado de advertencia. Pero ahora, ese lienzo en blanco tiene garabatos.
Y esos garabatos no son aleatorios. La historia de los mensajes crípticos, de los símbolos enigmáticos dejados en escenas de crímenes o en situaciones de desesperación, es tan antigua como la civilización misma. Desde jeroglíficos antiguos que aún desconciertan a los egiptólogos, hasta códigos cifrados utilizados por sociedades secretas o criminales, la humanidad ha recurrido al lenguaje simbólico para comunicar lo que no puede o no debe decirse abiertamente. La aparición de estos símbolos en el camión de Ana y Luis nos empuja a considerar la rica y compleja historia de la semiótica del misterio, a preguntarnos si lo que vemos es un mensaje deliberado, un rastro de una mente perturbada, o una expresión arquetípica de terror que trasciende el lenguaje verbal. El desierto de Sonora, con su geografía implacable y su historia milenaria, es un escenario perfecto para tales enigmas. Es una tierra que ha visto pasar tribus ancestrales, exploradores, buscadores de oro y migrantes. Sus vastas extensiones han sido tanto santuario como tumba. Las historias de personas perdidas, de encuentros extraños y de fenómenos inexplicables son parte integral de su mística. La cultura popular y el folclore local están repletos de cuentos sobre lo que el desierto puede ocultar o revelar. Este entorno, que parece ajeno a las preocupaciones humanas, a menudo se convierte en un personaje en sí mismo, un catalizador para eventos extraordinarios. La ubicación del camión, en un paraje olvidado pero relativamente cercano a la civilización, solo añade a la intriga, sugiriendo una proximidad inquietante entre lo conocido y lo que permanece en las sombras. Este es el punto de partida de nuestra inmersión. No solo investigaremos los detalles de la desaparición y el hallazgo, sino que también exploraremos las capas más profundas de la experiencia humana en la cara de lo inexplicable, la persistencia de los símbolos como formas de comunicación y la manera en que el entorno natural moldea y amplifica nuestros miedos más primarios. La historia de Ana y Luis es una ventana a un universo de preguntas sin respuesta, un recordatorio de que, a veces, los secretos más grandes son los que se niegan a permanecer en el silencio. El verdadero horror, como el sol del desierto al amanecer, apenas comienza a revelarse. La historia de cualquier misterio arraiga profundamente en el suelo sobre el que se asienta, y el caso que nos ocupa no es una excepción. Para comprender plenamente la resonancia actual de este descubrimiento, es imprescindible retroceder y examinar el tapiz histórico y geográfico que lo envuelve. Sonora, con su inmensidad árida y su belleza salvaje, ha sido durante siglos una tierra de fronteras, de tránsito y de encuentros. Desde las antiguas rutas comerciales de las culturas prehispánicas, pasando por los caminos de los misioneros jesuitas y los exploradores españoles, hasta las sendas de los buscadores de oro y los migrantes contemporáneos, esta región ha sido un crisol de historias de paso, de encuentros fugaces y de destinos inciertos. Esta herencia de movimiento constante y de vastos espacios deshabitados crea un telón de fondo donde las historias de lo efímero y lo perdido adquieren una resonancia particular, casi intrínseca al paisaje mismo. Consideren, además, el clima socioeconómico de México a finales de los años 90, el periodo en que se fraguó esta ausencia. Fue una época de profundas transformaciones, de una globalización incipiente que comenzaba a redefinir las dinámicas rurales y urbanas. La infraestructura de comunicación, si bien avanzaba, aún no ofrecía la ubicuidad y la inmediatez de la era digital actual. Los teléfonos celulares eran artículos de lujo, no una extensión del ser. Esto significaba que los viajes por carretera, especialmente a través de regiones remotas como el desierto de Sonora, implicaban un grado de aislamiento mucho mayor. La dependencia de la suerte,
de la ayuda de extraños o de la propia capacidad de supervivencia era palpable. En este contexto, una desaparición en un tramo solitario de carretera no era simplemente un evento desafortunado, era un recordatorio constante de la vulnerabilidad inherente a la vida en los márgenes de la civilización moderna, donde el anonimato podía ser tanto un refugio como una condena. Ahora, reflexionemos sobre la naturaleza misma de los símbolos crípticos que emergieron con el hallazgo. A lo largo de la historia de la humanidad, desde las cuevas prehistóricas hasta los códices medievales y las inscripciones en ruinas milenarias, los símbolos han sido un lenguaje universal, capaz de trascender barreras lingüísticas y temporales. En situaciones de peligro extremo, de ocultamiento o de comunicación secreta, la simbología se convierte en una herramienta invaluable. Piensen en los petroglifos dejados por antiguas culturas del desierto, que a menudo transmitían advertencias sobre fuentes de agua o peligros, o en los códigos de los prisioneros de guerra. La necesidad de comunicar lo inefable, lo prohibido o lo urgente a través de formas no verbales es una constante antropológica. La aparición de estas marcas sugiere una mente que, bajo una presión inimaginable, recurrió a un lenguaje primario, quizá buscando no solo dejar un mensaje, sino también externalizar un terror o una revelación que las palabras no podían contener. Por otra parte, la carretera 150, más allá de ser un simple camino, encarna una vena vital que atraviesa el corazón del desierto. Estas arterias de asfalto, que conectan puntos distantes en vastedades aparentemente vacías, tienen su propia mitología. Son lugares de encuentros fortuitos, de paisajes cambiantes y de la promesa de un destino. Sin embargo, también son espacios de vulnerabilidad, donde la ayuda puede estar a horas de distancia y donde la línea entre la seguridad y el peligro se desdibuja fácilmente. La historia de las carreteras en regiones desérticas está plagada de relatos de vehículos averiados, de viajeros perdidos y de incidentes inexplicables. Esta ruta en particular, con sus largos tramos rectos y su entorno monótono, puede generar una sensación de aislamiento que para algunos se vuelve opresiva y para otros una oportunidad para actos que desafían la moralidad. El propio vehículo, un Ford Pickup, se erige como un artefacto cultural significativo de la época y el lugar. Estos camiones eran, y en muchas regiones rurales aún lo son, herramientas de trabajo, extensiones del hogar, compañeros de viaje. Su robustez y versatilidad los hacían ideales para el terreno accidentado del desierto. Eran símbolos de autonomía y capacidad de adaptación. Sin embargo, en un giro paradójico, este mismo vehículo, concebido para la libertad y la utilidad, se convirtió en una cápsula del tiempo, un sarcófago de metal donde el tiempo detuvo su marcha para guardar un secreto. La familiaridad de un objeto tan común, transformado en el epicentro de un enigma tan profundo, añade una capa de inquietud, pues nos recuerda que lo extraordinario puede acechar en lo más mundano. Finalmente, la persistencia de los misterios sin resolver deja una cicatriz duradera en la psique colectiva. Un cierre, incluso si es doloroso, permite a las comunidades y a los individuos procesar la tragedia y avanzar. Cuando una historia queda inconclusa, se convierte en un fantasma que ronda la memoria, alimentando leyendas urbanas y una ansiedad subyacente. La ausencia de respuestas concretas sobre el destino de personas desaparecidas puede erosionar la confianza en la seguridad del entorno y en la capacidad de la sociedad para proteger a sus miembros. Este caso, que ha resurgido con una nueva y perturbadora faceta, no solo busca resolver un enigma personal, sino también ofrecer una forma de catarsis a una comunidad que ha cargado con el peso de una pregunta sin respuesta durante más de 2 décadas, desafiando el olvido impuesto por el tiempo.
Adentrándonos en el núcleo del enigma, los símbolos hallados en el viejo Pickup Ford no son meros garabatos fortuitos. Constituyen un lenguaje primario, una iconografía del trauma que exige una decodificación meticulosa. Al examinar el interior del vehículo, los investigadores se toparon con una serie de inscripciones que desafían las convenciones. Algunos eran patrones geométricos intrincados, casi laberínticos, grabados con una fuerza tal que el metal se combó ligeramente bajo la presión. Otros eran figuras más crudas, casi primitivas, que evocaban siluetas humanas distorsionadas o animales con rasgos fantásticos, trazadas con una urgencia palpable sobre la pátina de óxido y polvo. Esta dualidad entre la complejidad abstracta y la visceralidad de las representaciones es, en sí misma, una primera capa de misterio. Más allá de la mera presencia de estas marcas, su disposición y reiteración sugieren un propósito, una intención comunicativa que trasciende el acto de un desvarío sin sentido. No se distribuyen al azar, parecen seguir un patrón, una secuencia que podría ser interpretada como una narrativa fragmentada o un código. La distinción entre las marcas grabadas en el metal, que denotan permanencia y un esfuerzo sostenido, y aquellas trazadas en el polvo, que son efímeras y sugieren un acto de última instancia o desesperación, ofrece una ventana a la cronología emocional del autor. ¿Fueron los símbolos de metal el resultado de un período de cautiverio o de una angustia prolongada, mientras que los del polvo representaron un intento final de comunicación antes de un desenlace? La pregunta es crucial para entender la psique detrás de la mano que los creó. Es crucial considerar que la interpretación de tales símbolos rara vez es un proceso lineal. Requiere un enfoque multidisciplinario que involucre no solo a criminólogos forenses, sino también a semiotistas, antropólogos culturales y psicólogos especializados en el análisis del comportamiento humano bajo estrés extremo. Los semiotistas podrían buscar paralelos con sistemas de signos conocidos, desde la alquimia y la hermenéutica hasta el arte rupestre o las insignias de grupos marginales. Los antropólogos, por su parte, explorarían la posibilidad de que estos símbolos sean vestigios de un folclore local olvidado o de prácticas esotéricas que aún persisten en los rincones más aislados de la región. La clave radica en la contextualización. ¿Pertenecen a un lenguaje simbólico establecido o son una creación espontánea de una mente al límite? Por otro lado, la naturaleza ajena de estas inscripciones respecto a la vida conocida de Ana y Luis es un factor determinante. Si se tratara de símbolos personales, se esperaría alguna conexión con sus intereses, estudios o círculos sociales. Sin embargo, no hay indicios de que la pareja tuviera afinidad con tales grafismos, ni que participaran en actividades que los involucraran. Esto desvía la investigación hacia una hipótesis más inquietante. Los símbolos fueron dejados por una tercera parte o por la propia pareja bajo una influencia o experiencia tan radical que alteró profundamente su modo de expresión. La posibilidad de que un tercero haya sido el autor introduce una dimensión de intencionalidad, de un mensaje deliberado dejado para ser descubierto, quizás como una advertencia, una firma o un desafío. De ahí que el verdadero desafío resida en diferenciar entre un posible lenguaje del trauma individual, nacido de la desesperación y el aislamiento, y un código preexistente utilizado por una entidad externa. Un lenguaje del trauma podría manifestarse en formas arquetípicas, como espirales que evocan el caos o el viaje interior, o cruces que sugieren un punto de inflexión o sacrificio.
En contraste, un código externo podría contener elementos específicos que solo son reconocibles por un grupo selecto, actuando como una especie de marcador territorial o una comunicación interna. Imaginen la complejidad de un rompecabezas donde no solo se desconocen las piezas, sino también el diseño final y el idioma en que está escrito. Además, resulta fascinante observar cómo el propio acto de grabar o trazar se convierte en parte del mensaje. La elección del material, el metal como superficie permanente, el polvo como testigo efímero, no es arbitraria. El raspado en el metal, con su sonido chirriante y el esfuerzo físico que implica, es un grito silencioso petrificado, una huella indeleble de un momento de extrema tensión. La huella en el polvo, por otro lado, es un suspiro antes de la disolución, un último intento desesperado antes de que el viento del desierto complete su obra de borrar. La yuxtaposición de estas técnicas de inscripción nos habla de una lucha, de un deseo imperioso de dejar una marca, de atestiguar algo antes de que se pierda para siempre. Con ello, la investigación se transforma de una búsqueda de personas a la de un significado, a la de una verdad codificada en el lenguaje de la desesperación y el misterio. La intriga inherente a los símbolos hallados en el camión de Ana y Luis radica en su naturaleza ambigua, oscilando entre el arte espontáneo de una mente trastornada y un sistema de comunicación deliberado. Para desentrañar esta complejidad, los expertos suelen aplicar una taxonomía rigurosa. Por un lado, se encuentran los pictogramas, representaciones figurativas que evocan objetos o seres reconocibles, aunque esquematizados o distorsionados por la prisa o el terror. Estos podrían incluir siluetas humanoides estilizadas, formas que sugieren animales específicos del desierto o incluso elementos arquitectónicos rudimentarios. Su análisis busca patrones en la iconografía, comparándolos con repertorios artísticos o culturales existentes en la región. Por otro lado, emergen los ideogramas, símbolos que representan conceptos abstractos o ideas, más allá de una simple imagen. Un círculo con una línea que lo atraviesa, una espiral ascendente o un conjunto de puntos dispuestos en una configuración específica podrían ser ejemplos. Su decodificación exige una comprensión profunda de las asociaciones culturales y psicológicas que un individuo o un grupo podrían asignar a tales formas. La recurrencia de ciertos motivos geométricos, por ejemplo, podría apuntar a un intento de cartografiar una secuencia de eventos o de expresar una emoción recurrente como el encierro o la liberación. Considere la posibilidad de que no sean mensajes en el sentido literal, sino representaciones de un estado mental alterado. Un aspecto crucial en este análisis es la grafología forense simbólica, una disciplina emergente que examina no solo el contenido del símbolo, sino también el acto de su creación. La presión ejercida al grabar en el metal, la dirección de los trazos, la fluidez o fragmentación de las líneas, todo ello puede ofrecer pistas sobre el estado emocional y físico del autor. Un grabado profundo y errático podría indicar furia o desesperación, mientras que trazos más controlados, incluso bajo coacción, podrían sugerir un intento metódico de dejar una marca duradera. La elección de grabar en lugar de, por ejemplo, pintar con algún pigmento improvisado, denota una intención de permanencia y una disponibilidad de herramientas específicas, por rudimentarias que éstas fueran. Asimismo, la contextualización geográfica y antropológica se vuelve indispensable. Existen en Sonora o en zonas aledañas grupos esotéricos, sectas o incluso comunidades con sistemas simbólicos propios que pudieran haber influido en estas marcas. La historia del desierto está salpicada de leyendas sobre chamanes, rituales ancestrales y encuentros con lo inexplicable.
Un glifo que para un observador externo parece aleatorio. Podría ser para un conocedor un marcador territorial, una advertencia de peligro o incluso una invocación. La investigación debe, por tanto, extenderse a un mapeo cultural exhaustivo, buscando paralelos en etnografía, arqueología e incluso en la subcultura urbana de la región. La hipótesis de un código de señalización de emergencia también merece atención. En situaciones de secuestro o cautiverio, las víctimas a veces desarrollan métodos rudimentarios para comunicar su predicamento. Esto podría manifestarse en símbolos que, aunque poco convencionales, buscan transmitir información vital. Estoy aquí, necesito ayuda, peligro. La repetición de un símbolo en diferentes superficies del camión podría ser un intento desesperado de asegurar que al menos una de las marcas sea visible o interpretable para un eventual rescatista. Esta perspectiva nos obliga a buscar no solo el significado, sino también la intencionalidad detrás de la comunicación. No obstante, es fundamental evitar la pareidolia simbólica, la tendencia humana a encontrar patrones significativos en datos aleatorios. La mente, buscando orden en el caos, puede proyectar significados donde no los hay. Por ello, la validación de cualquier interpretación simbólica debe ser rigurosa, basada en evidencia comparativa y en la consistencia interna de los patrones. La ausencia de un texto acompañante hace que cada símbolo sea una unidad de información autónoma, lo que aumenta la dificultad de su decodificación. Estamos ante un rompecabezas cuyas piezas no solo están dispersas, sino que además carecen de un marco de referencia explícito. La tarea no es solo leer los símbolos, sino descifrar el idioma en que fueron escritos, un idioma que podría ser tan único como la tragedia que lo generó. El acto mismo de plasmar símbolos en un entorno de aislamiento extremo, como el que probablemente experimentaron Ana y Luis, trasciende la mera intención de comunicar un mensaje. Se convierte en una manifestación primordial de la voluntad de existir. Un grito silencioso contra la aniquilación del ser. Consideremos, por un momento, la profunda necesidad humana de dejar una huella, de atestiguar una experiencia, especialmente cuando se enfrenta a lo inefable o lo terminal. En tales circunstancias, la creación de un símbolo puede no ser tanto un intento de transmitir información específica, sino un mecanismo de afrontamiento, una forma de externalizar el terror y la confusión internos. Es un acto de desafío, una afirmación de la propia conciencia frente a una fuerza que busca borrarla. Además, la distinción entre un mensaje y una marca de testigo es fundamental para la interpretación forense de estos hallazgos. Un mensaje implica un emisor, un receptor y un contenido codificado con la intención de ser comprendido. Una marca de testigo, en cambio, es una señal de que algo significativo ocurrió en ese lugar, en ese momento, independientemente de si su significado exacto puede ser descifrado por un observador futuro. Pensemos en las cicatrices en la corteza de un árbol tras un rayo. No es un mensaje, pero atestigua un evento violento. Los símbolos en el camión podrían ser ambas cosas simultáneamente, un intento desesperado de comunicar y una huella indeleble de un trauma. La dificultad radica en discernir qué proporción de cada uno está presente en cada trazo. Por otra parte, la elección del sustrato, el metal versus el polvo, ofrece una ventana a la psique del autor y a la evolución de su desesperación. Grabar en metal requiere una inversión de tiempo y energía, sugiriendo un período de relativa estabilidad o una determinación férrea. Es un acto de permanencia, una apuesta contra el olvido. Sin embargo, trazar en el polvo es un acto fugaz, una expresión de última hora, quizás cuando las fuerzas flaqueaban o la oportunidad se presentaba por un instante.
Esta dicotomía podría reflejar diferentes fases de un cautiverio o de una confrontación, donde el autor pasó de una estrategia de comunicación a largo plazo a un desesperado intento final. Nos plantea la pregunta: ¿qué evento precipitó el cambio de la inscripción permanente a la efímera? La ambigüedad inherente a estos símbolos también plantea un desafío significativo para cualquier intento de interpretación. A diferencia de un texto escrito en un idioma conocido, donde cada letra y palabra tienen un significado consensuado, los símbolos pueden ser polisémicos, es decir, tener múltiples significados dependiendo del contexto o del intérprete. Un círculo, por ejemplo, podría representar la totalidad, el encierro, la eternidad o incluso un ciclo de vida y muerte. Esta plasticidad semántica complica la tarea de los investigadores, ya que deben evitar imponer significados preconcebidos y, en su lugar, buscar patrones recurrentes o asociaciones que puedan ser corroborados por otros elementos de la escena. El peligro de la sobreinterpretación es tan grande como el de la subestimación. Adicionalmente, la consideración del público al que iban dirigidos estos símbolos es crucial. Fueron creados para un rescatista externo, para los captores, o incluso como un diálogo interno del autor consigo mismo. Si estaban destinados a un rescatista, esperaríamos ver una forma de universalidad en los signos, algo que pudiera ser reconocido intuitivamente. Si eran para los captores, quizás serían un desafío, un acto de rebelión silenciosa. Y si eran para el propio autor, podrían ser un diario visual de su experiencia, un mapa de su sufrimiento. Esta perspectiva modifica radicalmente la forma en que se aborda la decodificación, transformándola de una simple lectura a una compleja inferencia de intenciones y contextos. Finalmente, la degradación de los símbolos con el paso del tiempo. La corrosión del metal y la erosión del polvo añade una capa adicional de complejidad. Cada día que pasa sin un descubrimiento, el mensaje se vuelve más tenue, más fragmentado. Las líneas se difuminan, los bordes se suavizan y la nitidez original se pierde. Esto no solo dificulta la identificación de los símbolos, sino que también puede alterar su significado percibido, dejando espacio para la especulación donde antes pudo haber habido claridad. En este sentido, el tiempo no solo es un factor de ocultamiento, sino también un agente de distorsión que convierte un mensaje potencial en un eco distante, un fantasma de la comunicación original. Profundizando en la naturaleza de estos enigmáticos grabados, es imperativo ir más allá de su mera presencia y contemplar las especificidades de su confección. No se trata solo de que existan, sino de cómo fueron creados. La textura de las incisiones en el metal, por ejemplo, revela una variabilidad que sugiere el uso de distintas herramientas, o quizás la misma herramienta aplicada con fuerzas dispares y en momentos distintos. Algunas marcas exhiben una profundidad uniforme y un trazo firme, insinuando una ejecución deliberada, tal vez con un objeto afilado y puntiagudo. Otras, sin embargo, son más erráticas, superficiales, como si la herramienta fuera improvisada, o la mano que la empuñaba estuviera debilitada o agitada por el pánico. Este detalle forense no solo apunta a la cronología de los eventos, sino que también ofrece un atisbo al estado anímico y las circunstancias físicas del autor o autores. Más aún, la ubicación precisa de estos símbolos dentro del habitáculo del camión añade otra capa de significado. Algunos se hallaron en superficies fácilmente accesibles, como el tablero o el reverso de las viseras parasol, lo que podría indicar un intento de comunicación rápida. Otros, no obstante, se descubrieron en lugares más ocultos o de difícil acceso,
como debajo del asiento o en la parte posterior de los paneles de las puertas, sugiriendo un esfuerzo por ocultar el mensaje de una mirada indiscreta, o quizás que fueron grabados durante períodos de mayor seguridad o aislamiento. Esta distribución espacial no es aleatoria. Podría ser un mapa silencioso de la experiencia, un registro de los momentos de oportunidad o de los períodos de mayor vulnerabilidad. Es pertinente considerar, además, que la creación de estos símbolos pudo haber servido como un mecanismo psicológico de supervivencia, más allá de cualquier intento de comunicación externa. En situaciones de aislamiento extremo y terror prolongado, la mente humana busca anclajes, formas de procesar la realidad o de mantener la cordura. El acto repetitivo y concentrado de grabar un símbolo, de imponer un orden visual al caos interno, podría haber sido una forma de catarsis, un ritual personal para conjurar el miedo o para afirmar la propia existencia en un entorno que amenazaba con borrarla. No estaríamos hablando solo de un mensaje para otros, sino de un diálogo íntimo y desesperado del individuo consigo mismo, una forma de resistencia psíquica frente a la despersonalización. A la par de estos indicios, la interacción entre los diferentes símbolos es un campo fértil para la interpretación. No aparecen de forma aislada. En varias instancias se observan agrupaciones o superposiciones, lo que sugiere una secuencia o una evolución en la narrativa simbólica. Algunos patrones podrían estar interconectados por líneas sutiles, formando una red, mientras que otros parecen haber sido grabados encima de marcas preexistentes, lo que podría indicar la intervención de múltiples autores o, alternativamente, una modificación del mensaje original a lo largo del tiempo. Esta estratificación ofrece una perspectiva dinámica, como si el camión fuera un palimpsesto de experiencias traumáticas, cada capa revelando una fase diferente del calvario. Por otro lado, la ausencia misma de elementos esperados resulta tan elocuente como lo que sí se encontró. No hay nombres, ni fechas explícitas, ni mensajes directos de auxilio en lenguaje verbal, lo cual es inusual si la intención principal era ser rescatado. Esta omisión deliberada o forzada podría señalar un nivel de coerción o una situación donde la comunicación directa era imposible o contraproducente. Podríamos especular que los símbolos fueron diseñados para ser ambiguos, para pasar desapercibidos ante los ojos equivocados, o para ser interpretados únicamente por aquellos que poseyeran la clave cultural o contextual para descifrarlos. La posibilidad de una desinformación intencional, de una pista falsa sembrada para despistar a los investigadores, no puede ser descartada, añadiendo una capa de complejidad y malicia al misterio. No menos importante es la consideración de que estos símbolos podrían estar arraigados en un imaginario cultural específico del desierto de Sonora, más allá de arquetipos universales. La región tiene una rica herencia de cosmogonías indígenas y prácticas sincréticas que a menudo utilizan un lenguaje simbólico particular para hablar de la muerte, la protección, los espíritus del desierto o el viaje del alma. ¿Podrían estos grabados ser ecos distorsionados de antiguos petroglifos locales, o representaciones de mitos y leyendas que aún resuenan en las comunidades aisladas? La investigación etnográfica en las cercanías del hallazgo es, por ende, crucial para establecer si existe un vocabulario simbólico preexistente al que estos trazos podrían hacer referencia, conectando el horror moderno con las raíces ancestrales de la tierra. Finalmente, la vivencia sensorial de la creación de estas marcas en el silencio opresivo del desierto añade una dimensión visceral al enigma. Imaginen el sonido metálico de la herramienta raspando el acero, un ruido que en la quietud de la noche o en el aislamiento del día debió resonar con una intensidad aterradora.
Este acto de grabar, acompañado quizás por la luz tenue de un teléfono o la luz lunar, transforma el camión de Ana y Luis no solo en un contenedor de símbolos, sino en un escenario donde el terror se materializó a través del esfuerzo físico y la desesperación. Es una ventana a un momento de lucha, de una voluntad indomable que incluso en los confines de la desolación se negó a ser silenciada por completo, dejando un eco palpable en el metal y en el polvo que ahora clama por ser escuchado y comprendido. La complejidad inherente a la decodificación de estos símbolos exige ir más allá de la mera observación y adentrarse en metodologías de análisis que rozan la arqueología lingüística. Imaginen que cada trazo es un fragmento de un idioma perdido, y que nuestra tarea es reconstruir no solo su vocabulario, sino también su sintaxis y su gramática. Para lograrlo, los expertos no solo examinan el aspecto visual de cada glifo, sino que también investigan su frecuencia, su disposición relativa y las posibles transformaciones que sufren a lo largo del vehículo. Se busca establecer si existe una lógica interna, un sistema coherente que rija su formación y su significado, en lugar de interpretaciones aisladas que podrían carecer de fundamento. En este sentido, la aplicación de la semiótica cognitiva se vuelve crucial. Esta disciplina explora cómo los símbolos son percibidos y procesados por la mente humana, especialmente bajo condiciones extremas. Se estudia la relación entre la forma del símbolo y la emoción que podría haber buscado evocar o expresar. Por ejemplo, una línea quebrada repetitiva podría sugerir interrupción o dolor, mientras que un patrón concéntrico podría aludir a un centro de control o a una espiral de desesperación. Este enfoque ayuda a construir un perfil psicológico del autor no solo desde la perspectiva de la grafología, sino desde la propia elección y estructuración de los elementos visuales. Por consiguiente, la comparación transcultural emerge como una herramienta indispensable. Aunque los símbolos puedan parecer únicos, a menudo existen arquetipos universales o motivos recurrentes en diversas culturas que representan conceptos similares, como la muerte, el viaje, la protección o el peligro. Los investigadores rastrean bases de datos de simbología ancestral, moderna e incluso subcultural, buscando paralelos que puedan iluminar el origen o la intención de los grabados. Esto no implica que los símbolos de Sonora sean idénticos a los de una tribu africana o una secta europea, pero sí que podrían compartir una resonancia simbólica fundamental que ayude a desentrañar su significado primario. Otro estrato de análisis radica en la computación forense y el reconocimiento de patrones. Mediante algoritmos avanzados se pueden escanear y catalogar digitalmente las inscripciones, identificando patrones sutiles que el ojo humano podría pasar por alto. Estos sistemas pueden cuantificar la repetición de formas, medir la distancia entre símbolos y detectar secuencias o agrupaciones que sugieran un orden premeditado. Esta aproximación objetiva es vital para filtrar la subjetividad y confirmar la existencia de una estructura subyacente, diferenciando entre un acto impulsivo y una comunicación codificada con una intención más profunda. No menos importante es la consideración de la intencionalidad del engaño simbólico. ¿Podrían algunos de estos símbolos ser deliberadamente engañosos? En contextos de secuestro o manipulación, los captores podrían obligar a las víctimas a dejar mensajes falsos o a crear símbolos que desvíen la atención. Esto introduce una capa de complejidad donde el desciframiento no solo busca el significado, sino también la verdad detrás de ese significado, preguntándose si el mensaje es auténtico o una estratagema. La distinción entre un grito de auxilio genuino y una pista falsa se convierte en un desafío
de alto riesgo. Finalmente, la construcción de un léxico contextual se vuelve el objetivo primordial. A medida que se identifican y comparan los símbolos, los expertos intentan crear un diccionario provisional donde cada glifo o conjunto de glifos se asocia con posibles significados basados en la evidencia acumulada y el consenso interdisciplinario. Este léxico no es estático. Se refina y se ajusta a medida que surgen nuevas pistas, permitiendo una interpretación más precisa y veraz del terrible mensaje que Ana y Luis, o alguien más en su nombre, intentaron grabar en el corazón del desierto. La búsqueda no es sólo de una respuesta, sino de la verdad codificada en el lenguaje del terror. La geografía desolada de Sonora, con sus perfiles abruptos y su flora xerófila, pudo haber ejercido una influencia innegable en la morfología de los glifos. Piense en las siluetas esqueléticas de los saguaros, las fisuras caprichosas en la roca o la ondulación sin fin de las dunas. Estas formas elementales, grabadas en la retina de quien las observa durante días, podrían haber servido de plantilla inconsciente para las líneas y curvas plasmadas en el metal. La misma inclemencia del sol, que distorsiona la percepción y acentúa los contrastes, podría haber propiciado una iconografía de aristas duras y sombras profundas, reflejando la dureza del entorno. Esta mimesis del paisaje no solo habla de la influencia externa, sino de una adaptación forzada del lenguaje interior a la cruda realidad circundante. Asimismo, no podemos obviar el impacto psicológico de la exposición prolongada a las condiciones extremas del desierto. La deshidratación, el calor abrasador y la privación sensorial de un entorno monótono pueden inducir estados alterados de conciencia, donde la realidad se fragmenta y la mente busca desesperadamente anclajes. En este delirio sutil, los símbolos podrían emerger como representaciones obsesivas de necesidades básicas, un círculo por agua, un zigzag por movimiento, o como visiones surrealistas, producto de una psique al límite, donde la lógica se desvanece y la expresión se vuelve más instintiva y arquetípica. Es como si el inconsciente, despojado de sus filtros habituales, proyectara sus miedos y deseos más primarios directamente sobre la superficie disponible. Profundizando aún más, la posibilidad de una semiótica improvisada es fascinante. ¿Pudieron algunas de las marcas preexistentes en el vehículo, como arañazos accidentales, patrones de corrosión o incluso la disposición de elementos del tablero, haber sido integradas o resignificadas por el autor de los símbolos? En un entorno de recursos limitados, la mente creativa puede transformar lo mundano en significativo. Un rasguño fortuito podría haberse convertido en el inicio de un trazo intencionado, o una mancha de óxido en el centro de un ideograma, confiriendo a lo accidental una nueva capa de propósito y mensaje. Esta metamorfosis de lo preexistente en lo simbólico revela una ingeniosidad nacida de la necesidad más apremiante. Por otra parte, el mensaje más profundo podría residir no solo en el qué de los símbolos, sino en el acto mismo de su creación. En un contexto de aniquilación inminente o de total despersonalización, el esfuerzo físico y mental de dejar una marca indeleble se convierte en una poderosa declaración de agencia. Es una negación rotunda a la invisibilidad, una última afirmación de la existencia del individuo frente a fuerzas que buscan borrarlo. Este metamensaje habla de una resistencia intrínseca al espíritu humano, una voluntad indomable de dejar un eco en el universo, incluso cuando toda esperanza parece perdida, un grito silencioso que desafía el olvido. Finalmente, no podemos descartar una dimensión más allá de la lógica comunicativa o psicológica, la intención ritualista o la magia simpática. En momentos de desesperación extrema,
El ser humano a menudo recurre a prácticas ancestrales, buscando influir en la realidad a través de actos simbólicos. ¿Podrían estos grabados haber sido un intento de conjurar protección, de invocar una fuerza superior o incluso de maldecir a los perpetradores? Cada trazo en esta lectura no sería solo una señal, sino un rito, una plegaria muda grabada con la esperanza de alterar un destino inminente, transformando el camión en un altar improvisado de la desesperación y la fe primigenia. Esta perspectiva nos obliga a considerar que el lenguaje del terror no siempre se ciñe a la razón. Adentrándonos en el meticuloso escrutinio de los grabados, surge una fascinante indagación sobre las herramientas empleadas en su confección. No se trata meramente de identificar una punta afilada, sino de discernir la naturaleza de ese implemento. ¿Fue acaso un objeto improvisado, como una llave, el borde de una moneda o un fragmento de metal desprendido del propio vehículo, transformado por la desesperación en un buril rudimentario? La huella que deja cada herramienta es tan única como una firma dactilar. Un raspado con un objeto romo difiere marcadamente de la incisión limpia de un destornillador o la abrasión irregular de una piedra. Este detalle, aparentemente menor, ofrece una ventana a la inventiva y los recursos disponibles para quien los creó, delineando un perfil de resiliencia o de la crudeza del cautiverio. Asimismo, la singularidad de estos símbolos, ajena a cualquier léxico conocido, impone un desafío colosal a los equipos de investigación. No estamos frente a un cifrado militar o un dialecto arcaico, sino a lo que podría ser un idiolecto del terror, un lenguaje gestado en la más profunda angustia. Para desentrañarlo, los expertos se ven obligados a construir un marco interpretativo desde cero. Se emplean técnicas de análisis de frecuencia simbólica, buscando patrones repetitivos o agrupaciones que sugieran una intencionalidad o una estructura gramatical embrionaria. La recurrencia de un determinado trazo o figura no es casual. Podría ser un marcador enfático, una sílaba clave dentro de una frase visual que se esfuerza por emerger. Consideren la posibilidad de que estos grabados funcionen como una suerte de cartografía cognitiva. En un estado de aislamiento extremo, la mente humana a menudo intenta imponer orden al caos, mapeando su entorno y su experiencia interna. Los símbolos podrían ser representaciones espaciales de ubicaciones clave, de la dirección de un escape imaginado o incluso de la disposición de los captores. La orientación de los trazos, su relación con los puntos cardinales, si fueran discernibles, o su alineación con elementos específicos del camión, podría revelar una tentativa desesperada de orientarse, de comprender el espacio que los aprisionaba. Es un intento de dominar la realidad a través de la representación gráfica. No menos importante es la carga emocional que estos símbolos transmiten a quienes los estudian. El desciframiento de un mensaje tan íntimo y traumático puede tener un impacto psicológico considerable en los investigadores. Cada línea, cada curva, se convierte en un eco del sufrimiento ajeno, una ventana a la psique de una persona en sus momentos más vulnerables. Surge entonces una ética de la interpretación, una responsabilidad moral de abordar estos vestigios con la máxima sensibilidad y rigor, evitando la especulación sensacionalista y priorizando la verdad y la dignidad de las víctimas. Se trata de dar voz a un grito silencioso, no de explotar su eco. Por añadidura, la interacción de los símbolos con la erosión natural del vehículo es un testimonio elocuente del tiempo y sus efectos. Las marcas no están inmaculadas, están desfiguradas por el óxido, por los arañazos accidentales de la naturaleza o de animales. Esta patina del tiempo no solo dificulta la lectura, sino que añade una capa de complejidad al significado.
¿Cómo discernir entre una línea intencional y una fisura natural? ¿O entre un símbolo original y una alteración posterior? Los expertos deben emplear técnicas de imagen multiespectral y modelado 3D para reconstruir las formas originales, intentando pelar las capas del tiempo para llegar al mensaje primario, como un arqueólogo desenterrando un artefacto crucial. Finalmente, la naturaleza de la narrativa de resistencia, encapsulada en estos símbolos, trasciende la mera comunicación. Es una manifestación de la autonomía del espíritu, un acto de voluntad que se niega a ser subyugado. En un entorno donde la voz puede ser silenciada y el cuerpo subyugado, la mano que graba se convierte en la última frontera de la libertad individual. Es la lucha por la existencia a través de la creación, la afirmación de un yo que se niega a disolverse en el anonimato del desierto. Esta es la verdad más profunda que estos enigmáticos trazos nos revelan, que incluso en la más oscura de las prisiones, el espíritu humano busca dejar su marca, un testimonio indeleble de que estuvo allí, que luchó y que, de alguna manera, perduró. Por lo demás, una de las facetas más desconcertantes de los grabados reside en la elocuente ausencia de elementos convencionales. No se hallaron nombres propios, fechas explícitas, ni súplicas directas de auxilio formuladas en lenguaje verbal. Esta omisión, lejos de ser un mero descuido, sugiere una constricción deliberada o una imposibilidad manifiesta de comunicación directa. Podríamos inferir que el autor se encontraba bajo una vigilancia tan estricta que cualquier mensaje inteligible para un público general habría sido interceptado, o bien que la naturaleza de la amenaza era tal que el uso de un código personal era la única vía para sortear la censura. Esta carencia nos obliga a reorientar la investigación hacia lo implícito, hacia lo que se comunica precisamente al no comunicar de la forma esperada, como un silencio que grita más fuerte que las palabras. Más allá de su potencial comunicativo hacia el exterior, es plausible que estos símbolos funcionaran como una forma de metacomunicación o un registro psíquico para el propio creador. En situaciones de trauma extremo y aislamiento, la mente humana busca desesperadamente anclajes a la realidad, mecanismos para procesar el horror y preservar la cordura. Los grabados podrían haber sido un diario del alma, un mapa subjetivo del sufrimiento o incluso una herramienta para mantener la identidad frente a la despersonalización. No serían solo un mensaje para un posible rescatista, sino una conversación privada con el yo, un testimonio personal petrificado que, aunque indescifrable para otros, ofrecía un sentido de control o de existencia al autor. Asimismo, resulta crucial considerar la evolución dinámica de esta semiótica improvisada. Los símbolos más tempranos exhiben una simplicidad o una crudeza que contrasta con la complejidad o el refinamiento de los posteriores. Esta progresión podría indicar un proceso de aprendizaje o de desarrollo de un sistema de comunicación a lo largo del tiempo que duró el cautiverio o la situación de estrés. Si los trazos iniciales son más impulsivos y los subsiguientes más estructurados, ello sugeriría un periodo prolongado durante el cual el autor tuvo la oportunidad de refinar su vocabulario y gramática simbólica. Esto nos daría una pista vital sobre la duración de la experiencia y la capacidad de adaptación mental del individuo. Es más, la sinergia entre el grabado y el entorno físico del camión es notable. En lugar de ser meros trazos sobre una superficie, algunos símbolos parecen incorporar o resignificar elementos preexistentes del vehículo. Un remache corroído podría haberse convertido en el ojo de una figura, una grieta en el metal, en el eje de una composición geométrica.
Esta interacción revela no solo una ingeniosidad en el uso de los recursos disponibles, sino también una profunda inmersión del autor en su microentorno, transformando los componentes mundanos de su prisión en elementos significativos de su mensaje. Cada imperfección del metal o cada fragmento de óxido se convierte en una sílaba visual que el autor supo integrar en su desesperada narrativa. No obstante, la hipótesis de un diálogo silencioso entre los ausentes o incluso de una conversación solitaria del espíritu consigo mismo merece una profunda consideración. Si Ana y Luis estuvieron juntos durante parte de su calvario, ¿pudieron haber desarrollado un código compartido, una forma de comunicación secreta que solo ellos entendían? La alternancia de estilos o la superposición de grabados por manos diferentes podría ser un indicio de tal colaboración. De no ser así, la creación individual de estos glifos, en el más absoluto de los silencios, nos habla de una mente que, al no poder comunicarse con el exterior, volcó su angustia y sus revelaciones en el único lienzo disponible, el interior del vehículo, convirtiéndolo en un santuario de verdades inexpresables. Finalmente, la relevancia de estos hallazgos se extiende al campo de la psicología forense y la victimología, ofreciendo una perspectiva única sobre la resiliencia humana bajo coacción extrema. Estos símbolos no son solo pistas criminalísticas, son artefactos de la psique, que nos permiten explorar cómo el ser humano se aferra a la voluntad de comunicar y de existir cuando todo lo demás se desmorona. La decodificación de estas marcas no solo es una tarea criminalística, sino también un profundo ejercicio de empatía y comprensión humana que nos obliga a confrontar los límites de la mente y el espíritu frente a la adversidad más brutal, revelando que incluso en el silencio más profundo hay una voz que lucha por ser escuchada. Al entrelazar los hilos de esta narrativa, que nos ha llevado desde la aridez del desierto hasta las profundidades de la expresión humana bajo coacción, percibimos que el misterio que rodea a Ana y Luis ha mutado. Ya no es una simple ecuación de ausencia y búsqueda, sino un complejo entramado de señales silenciosas que desafían nuestra comprensión lineal de la tragedia. La vasta geografía de Sonora, con su capacidad para devorar y luego, caprichosamente, revelar, se ha erigido como un custodio implacable de verdades fragmentadas, obligándonos a reconsiderar la supuesta pasividad de los escenarios y a reconocer su papel activo en la preservación de los ecos del pasado. Lo que inicialmente parecía un vacío insondable se ha transformado en un palimpsesto donde la desesperación y la inquebrantable voluntad de dejar constancia se grabaron con una urgencia que trasciende el lenguaje verbal. La compleja interacción entre la brutalidad del entorno, la urgencia de la comunicación no verbal y la tenacidad del espíritu humano ha tejido un tapiz que va mucho más allá de un mero caso de desaparición. Hemos desentrañado cómo la necesidad primordial de atestiguar, de dejar una huella frente a la inminencia del olvido o la aniquilación, puede manifestarse en formas que desafían nuestra lógica convencional. La mente humana, en su límite, recurre a un idioma arcaico, a una semiótica del trauma que se niega a ser silenciada, incluso cuando las palabras fallan o son prohibidas. Este descubrimiento no solo reconfigura los parámetros de una investigación forense, sino que también nos invita a una profunda introspección sobre la resiliencia inherente al ser humano y las inesperadas vías que encuentra para afirmar su existencia. Sintetizando las perspectivas que hemos desgranado, emerge una visión más nítida, aunque no menos inquietante, de la experiencia que pudo haber tenido lugar en el interior de aquel vehículo olvidado. Cada trazo, cada símbolo, no es solo un indicio material, es un eco vibrante de un momento de lucha, de una mente que, al no poder gritar,
decidió grabar su verdad en la carne metálica de su prisión. La ambigüedad intrínseca de estas marcas, lejos de ser un obstáculo, se convierte en un catalizador para una comprensión más profunda de la condición humana, revelando que el significado puede residir tanto en lo que se dice como en lo que se insinúa, en lo que se oculta a plena vista. Esta confluencia de indicios nos obliga a una reevaluación profunda no solo del destino de Ana y Luis, sino de la naturaleza misma del misterio sin resolver. Nos confronta con la idea de que los secretos no siempre se revelan de forma directa o lineal, sino que pueden emerger a través de lenguajes cifrados, esperando al intérprete adecuado y al momento propicio para ser descifrados. La persistencia de estas huellas, a pesar del embate del tiempo y la corrosión, es un testimonio de la fuerza de una voluntad que se negó a ser borrada, un faro en la oscuridad que finalmente ha encontrado su luz. Reflexionando sobre este trayecto hasta aquí, se hace evidente que la historia de Ana y Luis es un espejo que nos muestra la fragilidad de nuestra existencia y al mismo tiempo la indomable fortaleza del espíritu. Nos ha enseñado que los lugares, como el desierto, no son solo escenarios pasivos, sino partícipes activos en el drama humano, capaces de custodiar y en el momento justo de liberar verdades que desafían nuestra comprensión. A medida que nos aproximamos al umbral de la conclusión, la urdimbre de lo expuesto nos revela que el verdadero horror no siempre radica en lo que se conoce, sino en la perturbadora danza entre lo que se oculta y lo que, contra toda expectativa, se niega a permanecer en el silencio, clamando por ser escuchado y comprendido en su totalidad. Hemos recorrido un camino sinuoso, guiados por la arena del desierto de Sonora y por el eco de un misterio que se ha negado a desvanecerse en el olvido. Lo que comenzó como la dolorosa ausencia de Ana y Luis, una historia de desaparición envuelta en el vasto silencio, ha mutado ante nuestros ojos. El hallazgo de aquel viejo camión, carcomido por el tiempo pero elocuente en su oxidación, no ha traído el cierre esperado, sino la apertura de un abismo aún más profundo y fascinante. Hemos pasado de buscar cuerpos a descifrar almas, de seguir huellas físicas a interpretar el lenguaje primordial del terror y la resistencia humana. El desierto, ese coloso de arena y silencio, ha dejado de ser un mero telón de fondo para transformarse en un custodio activo, un guardián de verdades que la prisa del mundo moderno había sepultado. Su vasta inmensidad, que una vez parecía indiferente, ahora se nos revela como una biblioteca milenaria, donde cada grano de arena y cada roca erosionada guardan una porción de la memoria. La emergencia de los símbolos crípticos del camión es una llamada de atención, un recordatorio de que la realidad es a menudo más compleja y enigmática de lo que nuestra percepción superficial nos permite ver. Es una validación de que, incluso en los confines más desolados, el espíritu humano encuentra la manera de dejar una marca, de atestiguar su existencia y su sufrimiento. La verdadera revelación no yace solo en el qué de estos símbolos, sino en el por qué y en el cómo. Cada incisión en el metal, cada trazo en el polvo, no es un mero garabato. Es un acto de voluntad, una manifestación de la autonomía del ser frente a la aniquilación. Es el grito silencioso de una mente que, privada de voz, recurrió a un lenguaje universal, arcaico, para comunicar lo inefable. Nos ha obligado a contemplar la resiliencia del espíritu humano, su capacidad para forjar significado y dejar un legado, incluso en los momentos más oscuros y desesperados. Es un testimonio de que la necesidad de ser escuchado, de dejar una huella, es tan fundamental como la necesidad de respirar. Lo que una vez fue un vacío insondable, se ha convertido en una intrincada partitura, donde cada nota simbólica nos cuenta una historia de lucha, de ingenio y de la inquebrantable persistencia de la vida.
Estos grabados no son solo pistas criminalísticas, son el eco de una voluntad indomable, la evidencia de una batalla silente que se libró en la soledad del desierto. Nos recuerdan que el verdadero horror no siempre se manifiesta en el estruendo o en la violencia explícita, sino en el silencio opresivo que precede y acompaña a la desaparición, y en la perturbadora danza de los secretos que se niegan a permanecer enterrados. Este misterio, lejos de ser un caso aislado, se erige como un espejo de nuestra propia curiosidad y de nuestra incesante búsqueda de sentido. Nos invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la verdad, que a menudo se esconde a plena vista, esperando ser descifrada por ojos pacientes y mentes abiertas. Nos enseña que la empatía no solo se extiende a las palabras que escuchamos, sino también a los mensajes que apenas susurran, a los signos que se resisten al olvido. La historia de Ana y Luis y los enigmáticos símbolos de su camión nos desafían a ampliar nuestros horizontes de comprensión, a escuchar los ecos del pasado y a reconocer la profunda interconexión entre el paisaje, el tiempo y la experiencia humana. La verdadera práctica comienza ahora, la de observar con mayor detenimiento, la de escuchar con el corazón y la de descifrar los innumerables lenguajes que nos rodean. Que este enigma nos impulse a ser más conscientes de los secretos que guarda nuestro mundo, de las historias no contadas que esperan ser descubiertas y de la capacidad inherente del espíritu humano para dejar una marca, un testimonio indeleble, incluso cuando la arena y el tiempo conspiran para borrarlo todo, porque al final la verdad, como el sol del desierto, siempre encuentra su camino para emerger, revelando que el verdadero horror apenas comienza a contarse, y con él la indomable esperanza de la memoria.